opiniones y los puntos de vista suelen ser variados. Está en contacto con nosotros Hernán Herrera, economista, politólogo de la UBA y Flaxo, a quien tengo el gusto de saludar. Hernán, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, dentro de lo que se puede. Feliz año, primero que nada. Gracias, feliz año para vos, por supuesto, para todos los tuyos. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en este espacio. En principio te voy a pedir una reflexión, o en todo caso un comentario respecto de lo que veníamos escuchando del dirigente gremial que recién reproducíamos. ¿En qué medida estas medidas de la gestión del presidente Milei afectan a los trabajadores y, por supuesto, a un gran sector de la población que, por lo general, vive en la pobreza o se encuentra ahí en ese límite? Sí, la verdad que estamos viendo. A ver, me gustaría presentarte un marco para darte una respuesta sobre eso. Ujú. Claramente se venía de un país con muchísimos problemas, como decía el compañero recién, y se requería una suerte de plan de estabilización. Pero acá hay una tensión realmente muy clara entre lo que sería esta lógica de estabilización que fuerza las variables a un nivel macro que buscan la estabilidad, pero chocando con los derechos y con el bienestar social de la población. Entonces tenemos una tensión entre ese plan de estabilización buscado y el bienestar de la población. La pregunta es, ¿esto se resuelve para adelante de alguna manera? Sí, se va a resolver hacia la estabilización, pero contra los derechos de los trabajadores. O sea que se resuelve de manera inclinada hacia la estabilización. ¿Por qué te digo esto? Porque en general este shock de desregulación lo que está llevando es a generar una macroeconomía que se estabiliza dentro de lo que es el balance de pagos, porque te va a requerir mucho menos dólares, porque va a haber menos industria, va a haber menos trabajadores, menos consumo, menos necesidad de importación en general. Se importarán bienes finales en vez de importar bienes intermedios, en vez de importar bienes de capital, y esto va a generar una suerte de estabilización en la balanza de pagos, que es el problema más grande de desestabilidad y de crisis que traía la Argentina, pero lo hace contra los trabajadores. La forma de anclar esta estabilización y estas expectativas tiene que ver con el bienestar y el consumo de los trabajadores. A esto se le suma, por supuesto, toda una serie de medidas que va a permitir expulsar trabajadores del sector privado y del sector público también. Una serie de medidas que va a permitir el despido de manera mucho más ágil de lo que correspondería. Esto es un problema para toda la gente que quede ahí involucrada, pero también es un problema macro y el marco teórico de esta gente no lo termina de ver. ¿Por qué te digo que es un problema macro? Porque los derechos de los trabajadores hacen de colchón también para la macro y para la Argentina, no solamente para el tipo que es echado, que por supuesto es el primer damnificado, pero también para las pymes, para la industria, para el sistema económico en general. Cuando vos tenés una crisis de esta envergadura, el hecho de decir no puedo echar a toda esta gente, te hace de un colchón. En cuanto retomás, podés salir andando mucho mejor porque tenés a la gente ahí lo más activa posible y con trabajo para poder salir andando. Si esto no lo tenés y la podés echar, recuperar eso después es mucho más difícil. Cosa que lo vimos después de la pandemia, costó un montón recuperarlo. Y era otra lógica, por supuesto, con mucha más regulación y hoy con un desempleo que es bajísimo, por lo menos hasta hace un mes era bastante bajo en términos históricos para la Argentina. Entonces, la verdad que el shock este que están generando va a generar no solamente un daño a los trabajadores y a los consumidores en general, a los jubilados, a todos los que tienen ingresos en pesos, sino que además te rompe el país para adelante. Hernán, a ver, un aspecto técnico, sin dudas el decreto de necesidad de urgencia es muy amplio, es muy, pero muy extenso, pero digo, en cuestión técnica ya está vigente este DNU, lo trata el Congreso y a partir de ahí se decide su aprobación o no. En este tiempo, hasta que el Congreso de la Nación se expida, ¿están vigentes todas las cuestiones, todos los ítems que aparecen en este DNU? Sí, en principio sí, lo que pasa es que hay muchos ítems que requieren reglamentación y que requieren nuevas medidas, ¿no? Ujú. No es automático en muchos aspectos. Por ejemplo, en lo que son los convenios laborales, lo que son los convenios de trabajo, uno podría decir que se ha desregulado una parte, pero eso va a requerir de vuelta nuevos convenios de trabajo. Eso sigue existiendo. Entonces no es que salís rompiendo todo de un día para el otro, sino que generás un contexto de regulación posible para adelante. En algunos casos es muy evidente, lo estamos viendo con los precios de los alimentos, con los precios de las medicinas prepagas.
lo estamos viendo con muchos precios en general, que realmente se adelantan muchísimo respecto de los salarios, y esto es gravísimo, por supuesto. Esto demuestra que sí había cierta regulación sobre los precios que estaba funcionando. ¿Por qué digo que estaba funcionando? Porque los precios permitían la generación de más empleo y permitían la generación de ganancias. Quiere decir que los precios no eran precios de daño contra el empresariado, eran precios que permitían un funcionamiento, que tenía otro problema que era la falta de dólares, pero en términos de precios se podía funcionar. Ahora, si todo esto lo rompemos y para adelante va a generar de vuelta un problema donde estamos diciendo que está el punto focal de los problemas políticos, económicos y sociales de estas medidas, que son los trabajadores y los empleados y los jubilados, ¿no? Ahí está el punto focal, ese es el principal punto de tensión. Después hay cosas que las podemos discutir, mirar, qué sé yo, pero la verdad es que uno pone un límite ahí. Si no podemos hacer que esto funcione para los que más lo necesitan, con estos niveles de pobreza que decíamos que traíamos, y la verdad que algo no está funcionando bien. Entonces, en resumen, hay cosas que ya las vemos que están andando, es el 40% del precio en las prepagas, es la disparada de precios. El otro día estaba viendo 4 rollos de papel higiénico por 3.300 pesos. Sí. Es una locura. La verdad que es muy difícil vivir con esos precios. Sumale que ahora se vienen los tarifazos, ¿no? En un contexto en el que ya se había bajado gran parte de los subsidios a la energía, que estaban en más o menos 1,5, 1,7 del PBI, se los va a bajar 0,5% del PBI más, llevándolos en algunos casos la tarifa al triple, el que estaba pagando, o cuádruple, ¿no? El que estaba pagando 6.000 puede llegar a pagar 20.000, 24.000 pesos. Entonces, la verdad es que las tarifas también son parte de este problema desregulatorio general que se está creciendo. Después, obviamente, si el decreto no avanza, lo cual puede pasar en parte, hay que ver ahora qué hace la Corte, que habilitó la feria para tratar el decreto tras un pedido de revisión que hace la CGT, entre otros más. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Pero está muy abierto y en el medio vamos a sufrir mucho estos problemas, donde me parece que energía, como te decía antes, nafta, alimentos, son las cosas que más le va a doler a la población que está trabajando en pesos. Hernán, en este contexto existe la posibilidad como mecanismo de regulación de precios de la actitud de los consumidores? Digo, si los consumidores fueran conscientes o fuéramos conscientes y decimos, bueno, compramos lo justo y necesario, ¿no? En esta expresión máxima del capitalismo y básica que es la ley de la oferta y la demanda, digo, ¿se podría lograr alguna especie de mecanismo para influir en los precios finales que aparecen en las góndolas, por ejemplo? ¿O esto es más utopía que posible realidad? Es el camine, señor, camine. Y la verdad es que yo lo tomo más como utopía. A mí no me gusta nunca esperar que la gente haga economía o macroeconomía por mano propia. No me gusta. No me gusta ni para que se controlen los precios, ni para que no se compren dólares. No me gusta. Esto lo tiene que regular el Estado. Yo no puedo pedir a la gente que en algunos casos se juegue en contra de sí mismo para cuidar un posible bienestar general que no le está cuidando el Estado. Es muy difícil, digo, cuando el ahorrista que tiene unos mangos y va a tratar de cubrirse como pueda en una economía que está bastante complicada. Yo no le puedo pedir a ese tipo que si puede comprar dólares de la manera que pueda, no los compre. Tengo que hacer que el Estado regule esa compra de dólares. Tiene que ser de manera, por supuesto, institucional, legal, no lo bestia, pero tiene que haber una cuestión del Estado. Lo mismo te voy a decir con los precios. La verdad es que sí, posiblemente haya algo de esto desde el lado de los consumidores, pero no por acción explícita de los consumidores, sino por una cuestión de necesidad, en la cual si hay menos consumo, los precios van a encontrar un techo. Y esta es la lógica de lo que te decía antes. El plan de estabilización está basado en un ancla que es la recesión económica y que es la falta de consumo. La falta de consumo en algún momento le pone techo al precio, porque el precio no puede ir a cualquier lado, porque te rompe los stocks, te rompe las pocas cadenas productivas que puedan quedar, o te rompen las estrategias de las empresas. Cuando no vaya a haber tanta demanda como se espera, eso va a ser el techo de los precios. Lo que pasa es que si ese techo es muy arriba, la mitad de la población se queda afuera. Esto es gravísimo, ¿no? Entonces ahí te estoy diciendo capaz que un montón de cosas. En parte te respondo la pregunta, en parte te agrego otras cosas, me doy cuenta, pero me parece que el debate es así de amplio, ¿no? Hernán, te agradecemos como siempre por este contacto con nosotros.
Dale, nos vemos, gracias. Chau, chau. Un abrazo a Hernán Herrera, economista, politólogo de UBA y Flaxo en Diálogo.